Bien, chicos, hoy vamos a ver un temita nuevo, muy, muy importante, y vamos a preparar nuestro ejemplito. Poner el nombre del, voy a agregar un JS que se llama llamar funciones. .js, y lo que voy a hacer al HTML le voy a decir que ahora se dirija a funciones. Vamos a hacer con Visual Studio Code, ¿qué tal? Para poder depurarlo más fácil. Entonces tengo un archivo función nuevo que está vacío, y en el HTML le apunto el origen del archivo de JavaScript a funciones. Bien, ¿se acuerdan que hace unas clases atrás vimos una serie de funciones de JavaScript? Si seguimos la documentación que tenemos en el libro web, teníamos esta unidad que era funciones y propiedades básicas de JavaScript. En ella pudimos ver una serie de funciones que ya vienen predefinidas en el lenguaje, como por ejemplo teníamos to uppercase en la función que directamente ya no convertía el texto mayúscula. Después teníamos otras funciones como chadate, in the off, varias funciones. Pero además de las funciones substring, además de las funciones que son básicas del lenguaje, nosotros como programadores podemos crear funciones. No sé si recuerdan que el otro día, cuando le quería hacer ver que para resolver un problema, el problema que tenía el otro día era bastante difícil, que el segundo ejercicio, la idea de dividir el problema en pedacitos más chiquitos, ¿verdad? Porque bajo el lema divide y vencerás, es decir, si dividimos el problema en problemitas más chiquitos, por ahí el problema grande no animamos a hacerlo, pero cada uno de los problemitas chiquitos sí, y cuando tengamos todos los problemitas chiquitos hechos, vamos a tener resuelto el problema grande. Esa es la ley básica para poder resolver un problema en computación, y nos estamos ayudando para poder dividirlo, entre otras cosas, con funciones. Una función es encapsular, dividir la lógica del programa en un pedacito que se dedica a hacer una tarea y poder reutilizar esa resolución de la tarea en varios lados de nuestro programa llamando a la función. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerda el ejercicio que hicimos que pedíamos el nombre y apellido? Var nombre igual a prom pt escriba el nombre var apellido igual a prom pt escriba el apellido. Lo que ustedes hacían acá era, por ejemplo, supongamos que queremos saludar, creo que el primer ejercicio hicieron, saludar a la persona que ingresó el nombre y apellido. Podemos hacer un alert, en ese alert decir hola, apellido más nombre, por ejemplo. Esto que era un ejercicio que hicieron, bien simple. Nosotros podríamos hacer una función que lo que haga sea saludar. Esto que está acá no vamos a disminuir el problema tanto,
pero para un ejemplo de cómo funcionaría una función, sería algo así. Nosotros podemos hacer esto, sacarlo. Podemos decir acá function, para escribir una función se usa para function, el nombre de la función, saludar, los paréntesis que se abren y se cierran. Después vamos a ver que podemos poner cosas adentro, por ahora no podemos. Y ahí adentro lo que queremos que haga la función, o en este caso sí vamos a poner que reciba el apellido y el nombre, o el nombre y apellido, ¿no? Más ordenado. Nombre y apellido. Entonces, si tenemos definido esta función así, fíjense, es una porción de código, tiene bloques como el if, como el while, nomás que debe empezar con una palabra tipo, como una sentencia, como if, como while, una sentencia de control. Empieza con la palabra clave function, que funciona en inglés, el nombre de la función, paréntesis y los datos que queremos pasarle. Es decir, nosotros cuando queremos hacer algo con una función, generalmente, no siempre, pero generalmente vamos a pasarle datos con los cuales queremos que la función trabaje, ¿tá? En este caso va a pasar el nombre y el apellido, ¿tá? Y queremos que la función se dedique a saludar. En este caso está implementada con un alert que muestra el nombre y apellido. Entonces la función tiene una definición de la función, que es esta, por ejemplo, y después tiene un llamado. Es decir, todas las veces en las que querramos llamar, podemos llamarla poniendo el nombre, los paréntesis y pasándole los datos que queremos pasarle. Por ejemplo, nombre y apellido. Fíjense, acá la hemos definido la función y aquí la estamos llamando. Y con el llamado le pasamos, en este caso, dos variables. Y si esto lo ejecutamos, en este caso sería, vamos, yo voy a abrir acá, mostrar explorador, la carpeta, el index. Abrir, más abajo, ahí está. No, esto sí, control shift R para que recargue. ¿No lo guardaste? Se llama funciones. No guardé. No guardé el HTML, ¿no? Sí, me parece que sí. Claro, no, fíjense, el HTML está sin grabar, por eso es que está bien lo que estaba haciendo. Control shift R, ahí pide el nombre, Pepe Argento. Hola, Pepe Argento. ¿Tá? Vamos a ver lo que hace con el depurador. Vamos a darle F12 y vamos a ir al código de la función. Fíjense, el código de JavaScript. Y voy a poner punto de interrupción aquí. ¿Tá? Le voy a dar F11. No, F11 tengo primero ejecutarlo. Ahí está, bien. Le doy F11, fíjense, empezó a ejecutarse y va a pedir el nombre, Pepe. Ahora F11 de vuelta, Argento. ¿Tá? Y fíjense, ahora se va a ejecutar el código de llamar a la función saludar, pasándole como parámetro Pepe y como Argento. Vamos a ver qué hace el código ahora. F11, fíjense, va derecho al cuerpo de la función. ¿Tá? Y en el cuerpo de la función recibió como parámetro, es decir, los argumentos son el nombre y apellido, Pepe y Argento. Entonces aquí lo va a poder procesar. Le damos F11 y va a mostrar. Es decir que, al igual que como pasa el if, el while, es decir, el código va a ejecutarse en el bloque, pero lo vamos a estar llamando de distinto lugar. Es decir, usted en el if tenía una condición y después
Si se cumplía la condición, ya inmediatamente venía lo que nos ejecutaba. Acá el llamado a la función se hace en un lugar y la definición de función está en otro. ¿Tá? Y esto tiene varias características importantes y convenientes. Por ejemplo, yo aquí utilicé variables que se llaman igual que los argumentos que le declaré a la función, pero podría llamarse distinto. Es decir, aquí podría haberse llamado, qué sé yo, first name y last name, por ejemplo. Last name. Lógicamente que si le cambiamos nombre acá, también lo vamos a tener que cambiar donde lo usamos, es decir, first name aquí y last name está aquí. ¿Eh? Entonces la función podría tener estos nombres que son distintos a lo que usamos cuando lo llamamos, y funciona igual porque lo que estamos pasando es el valor de lo que tenga esta variable en este momento, se lo vamos a pasar y lo va a recibir el parámetro, el primer valor que le pasamos lo va a recibir el primer parámetro y el segundo valor el segundo parámetro. ¿Tá? No importa cómo se llame. Si volvemos a ejecutar esto, le da Ctrl+R, así se recarga. Fíjense que ya me cambió aquí los nombres, los parámetros. ¿Tá? Y lo ejecutamos. Me pide el nombre, Diego. No, pedí el apellido, Maradona. ¿Ah? F11. Y fíjense, ahora en first name tengo a Diego y en last name tengo a Maradona. ¿Ah? Se llaman distintos, pero no importa. Es decir, en realidad lo que pasemos aquí es un valor y luego recibir estos argumentos. ¿Tá? Entonces, cuando vemos F11, va a mostrar hola Diego Maradona. Podríamos haber pasado una ventaja que tiene las funciones, es que podemos utilizarla varias veces. Si tenemos el código una vez escrito aquí, y si la llamamos varias veces, estaría ejecutándose varias veces. Podemos, por ejemplo, llamarla con distintos parámetros. Podemos decir, incluso ahí le pasamos nombre y apellido a las variables, y aquí podemos pasarle algo puesto, un valor tipo constante. Es decir, por ejemplo, saludar a Carlos Gardel. ¿Ah? O podemos poner en un parámetro una variable y en otra una constante. Por ejemplo, el nombre, y acá le ponemos Fernández. Hola. ¿Tá? Es decir, que las funciones tenemos una ventaja que la vez que la definimos, la podemos utilizar varias veces en nuestro programa. E incluso después lo vamos a ver más adelante, lo podemos utilizar en otros programas. ¿Tá? Y no solo que la podemos utilizar varias veces, sino que también la podemos llamar pasando como parámetros variables o directamente valores. ¿Tá? Si nosotros esto lo ejecutamos, Control S, vamos a ver acá, Ctrl+R, fíjense, ya se agrandó nuestro código. Le vamos a dar F11, ahí pide el nombre, vamos a ponerle Pepe, pide el apellido, Argento. Fíjense, bueno, ahora vamos a empezar a ejecutar la función saludar. Va a ir con Pepe Argento, lógicamente. Ahí estamos en el ladder. Hola Pepe Argento. ¿Tá? Salimos de la función. Y ahí, ¿qué pasa cuando salimos de la función? Esto, fíjense, a la vez que sale del llamado a la función, vuelve a la línea siguiente de código. ¿Tá? Justamente tenemos otro llamado a la función saludar. Entonces, pero en este caso, le vamos a pasar datos concretos, no variables, sino constantes, ¿sí? Datos puestos explícitamente. F11, y fíjense ahora first name tiene Carlos y last name tiene Gardel. ¿Tá? Funciona igual independientemente si lo que le pasamos son variables o son constantes. ¿Tá?
Hola, Carlos Gardel. Y ahora vaya la siguiente línea, que tenemos de vuelta el llamado a saludar. Y en este caso, fíjense, le vamos a pasar una variable más una constante. ¿Ah? Ahora tengo que mostrar, hola Pepe Fernández. Hola Pepe Fernández. ¿Ah? Es decir que hemos descubierto que las funciones le podemos pasar variables o no. Es decir, no necesariamente puede ser valores, como en este caso. Y la podemos llamar varias veces. Lo cual está muy interesante porque con esto podemos achicar un programa. Si en un programa tenemos que repetir una acción varias veces, si la tenemos encapsulada en una función, vamos a tener mucho menos código. Porque escribimos el código una vez y después lo reutilizamos todas las veces que queramos. Acá esto entra con la reutilización de código y con el divide y vencerá, porque ya nuestro problema en el programa principal, digamos que esta parte es el programa principal, ya se ha achicado nuestro problema. Ya el saludar es una cosa que se hace en otro lado. Aquí se está haciendo con un alert, pero supongamos que quisiéramos cambiar el saludo y mandarlo al consola, al console.log, ¿no? Entonces cambiamos la implementación del saludo. Acá cambiamos el alert por un simple consola.log. Console.log. No, perdón, me quedó así. Console.log. Fíjense, hemos cambiado una línea de código y ya tenemos todo el programa con la implementación del saludo distinto, porque justamente el saludo estaba encapsulado en una función. Con cambiarle la función ya el resto sigue funcionando perfectamente. ¿Tá? Vamos a probarlo. Control S. Lo cambié en el... Perdón, lo tenía que haber cambiado. Lo cambié en el Chrome. De cambiarlo aquí. Aquí era. Quiero cambiar. Sí. Console.log. Dice ahí, hemos cambiado la implementación del saludo. E incluso podemos decir, de decir hola, de ahora más nos piden que diga bienvenido. Bienvenido. ¿Siempre son dos parámetros? No, puede ser todos los que quieran. Puede ser todos los que quieran. O puede ser ninguno también. Veamos. Entonces, control S. Vimos aquí. Control Shift R. Vamos a pedir el primer parámetro. Pablo. El apellido. Neruda. Y ahora vamos a llamar la función. Y fíjense, va a ser un console.log de bienvenido. Si lo queremos ver, podemos ir a la consola. Y ahí está. Bienvenido a Pablo. ¿Tá? Si seguimos ejecutando, va a mostrar en la consola bienvenido Carlos Gardel. Ahí está. Y si seguimos ejecutando, Pablo Fernández. Fernández Pablo. ¿Tá? Es decir que nosotros podemos, gracias a usar funciones, achicar el lugar donde tenemos que cambiar algo. ¿Tá? Si nosotros no hubiésemos usado una función para saludar y hubiese tenido el alert, es decir, un alert aquí, otro alert aquí, otro alert aquí, tendríamos que estar cambiando el saludo 3 veces. En cambio ahora lo cambiamos una sola vez. ¿Tá? Imagínense un programa donde algo lo haga repetidamente más veces que 3, como 1000, 500. Sería imposible modificar todos esos lugares. E incluso a veces el cambio, si no hemos hecho funciones, el cambio lo vamos a tener en distintos lugares del programa. Por ejemplo, puede haber un programa que tenga 5000 líneas de código y por ahí tenemos que buscar en distintos lugares de la línea de código dónde cambiarlo, por no haber hecho una función que hacía esa tarea. Entonces, cuando nosotros dividimos el problema en distintas funciones, tenemos esa ventaja. Además queda el código mucho más legible, más documentado.
más fácil de mantener. Otros programadores nos van a agradecer que van a encontrar más fácil donde tienen que modificar algo, por ejemplo. Si ustedes agarran un programa escrito por otro, están manteniendo un programa que hizo otra persona y le dicen el gerente, bueno, cambiame donde saluda porque no quiero que diga más tal cosa. Y el programa saluda un montón de veces, supongamos, ¿tá? Si usted, si el que escribió el código escribió una función para saludar, ustedes buscan saludar, cambia ahí y ya está. En cambio, si no hizo eso, sino cada vez que tenía que saludar escribió un alert o lo que sea, van a tener que revisar todos los programas donde saludaba, ¿tá? Entonces, esta es la ventaja que tiene dividir el problema en funciones, ¿tá? Ya después van a ver, ya en el cuatrimestre que viene, y sobre todo el año que viene, que hay otra forma más de dividir y vencerás, que son utilizar clases y demás. Pero bueno, por ahora con que sepamos dividir en funciones. ¿Siempre se definen al principio o se puede definir a mitad del programa? No, se puede definir a mitad del programa, incluso se puede definir adentro de otras funciones. Es decir, JavaScript es muy permisivo y permite hacer varias cosas. Con respecto al nombre function, en distintos lenguajes lo van a encontrar de distinta manera. Es decir, aquí se llama function. Por ejemplo, hay lenguaje que se llama cuando la función no devuelve nada, como en este caso. La función, ahora le voy a explicar eso de devolver o no devolver, no devuelve nada, se llama function, y si no se llama procedure. Procedure cuando no devuelve nada, y function se llama cuando devuelve algo. En otro lenguaje se llama métodos, las funciones, action, etc. No hay que especificar el valor que devuelve porque tiene tipificación de variables. Claro. Ahora vamos a ver los distintos tipos de funciones que tenemos en JavaScript, ¿ah? Este es uno. ¿Cómo le llamamos a este tipo de función? Esta es una función que recibe parámetros y no devuelve valor. Perdón. ¿Está? Esta función recibe parámetros y no devuelve valor. También podemos tener una función que más primitiva que esta, que no recibe parámetros. Por ejemplo, bienvenida. ¿Ah? O vamos a poner otra, muestra bienvenida. O muestra logo. Muestra logo. ¿Tá? Esta es una función que hace, supongamos, un alert que avisa que ha ingresado al programa. Por ejemplo, sistema de liquidación de sueldo. ¿Ah? Entonces, esta es una función que no recibe ningún parámetro, no lo necesita, que no recibe parámetros ni devuelve valor. Devuelve valor. ¿Está? Si nosotros supongamos que antes de pedir los datos queremos mostrar el logo, ¿no? Entonces decimos acá muestra logo, paréntesis que abre y cierra vacío, ¿tá? Porque no recibe ningún parámetro, ¿tá? No necesita nada. Entonces lo que vamos a hacer, esto lo vamos a sacar por ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un logo que siempre es independiente de quién sea el usuario y demás, y después le pedimos datos al usuario y lo saludamos al usuario, ¿tá? Vamos a volver
a cambiar para poder verlo interactivamente. Vamos a poner un ladder de vuelta acá. ¿Ah? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a tener, fíjense, de movida estamos llamando a la primera función sistema de liquidación de sueldo. ¿Ah? Esto se ejecutó una función que no tenía ningún parámetro y no devuelve ningún valor. ¿Está? Bien, fíjense, lo que se ejecutó fue esto. Vamos a poner un puntito de instrucción acá y vamos a volverlo a ejecutar. Ahí está. Ah, no, ya continúa, perdón. Vamos a poner Pepe, Argento. Perfecto. Vamos a volver a ejecutar esto. Quería yo que se detenga, pero no se me está deteniendo. No me está dando bolilla. Ahora sí. O muéstralo. Puedo poner aquí un punto de interrupción. Ahí está. A ver, Control y R. No estoy viendo el cartel. Yo lo voy a hacer, voy a sacar un poquito el... Ahí está. Ahí está, bueno. Ahora damos F12. Source. Y vamos a poner punto de interrupción ahí y punto de interrupción aquí. Bien. Bien, ahora sí le vamos a dar... No, fíjense, no. Vamos a darle F5. Ahí está, bueno. Fíjense. Como estas son funciones, no se ejecutan hasta que no se llaman. El código va a empezar la primera línea ejecutable por sí sola, que va a ser esta. Es decir, todo lo que esté encerrado entre función no se va a ejecutar salvo que lo llamemos. La primera línea es justamente un llamado a la función muestra logo. Fíjense que lo que va a hacer es, va a ir a el llamado muestra logo, se va a ejecutar este alert, lógicamente, sistema de liquidación de sueldo, y ahora va... ¿Sí? Se puede insertar, no, a ver, en lo que estamos usando nosotros, es decir, las imágenes tiene que ver con la interfaz del usuario. La interfaz del usuario es lo que nosotros podemos ver en la pantalla. Eso nosotros estamos trabajando con una biblioteca mínima como para poder interactuar con lo que hay programación, con el código. Si nosotros quisiéramos insertar una imagen, tendríamos que utilizar el HTML directamente y utilizar una imagen ahí, en el código HTML. En este momento no estamos utilizando el código HTML, directamente estamos utilizando JavaScript directamente. Bien, entonces, ahora la próxima línea nos va a pedir el dato nombre, por ejemplo, Pepe. Ahora, el apellido. Y ahí estamos llamando a la función saludar. Y ahora llamamos a la segunda función donde sí recibe parámetros. Pepe y Argento. Y ahí tenemos el llamado a la función. Y ahí va a terminar el programa porque ya no hay más nada. Bien. Entonces, hasta aquí tenemos dos tipos de funciones. Y ahora vamos a ver otras. Por ejemplo, hoy hablamos de que había funciones que puede devolver un valor. Por ejemplo, si usted quiere una función que haga un cálculo y que le devuelva el valor. Supongamos que vamos a hacer una función que calcule el aporte jubilatorio. ¿Está? Entonces, vamos a hacer function
Cuando hacemos funciones que devuelven valores, una buena convención es ponerle un nombre que diga get. Get de tomar, de leer, de entregar un dato. Entonces, vamos a ponerle get aporte jubilatorio. ¿Ah? Bien. Esta función va a necesitar que le pasemos cuánto es el sueldo bruto. ¿Ah? Entonces vamos a pasar sueldo. ¿Ah? Y aquí lo que va a hacer, tiene que hacer un cálculo. Vamos a poner var, podemos poner una variable como aporte, es igual a sueldo, creo que es el 11% del aporte obligatorio. Entonces vamos a multiplicarlo por 0.11. 0.11. ¿Y cómo hacemos para devolver? Si aquí vamos a conseguir cuál es el aporte. ¿Cómo hacemos para devolver este valor a donde estamos llamando? Eso lo podemos hacer con la palabra clave return, de retornar. La return devuelve algo hacia la llamada. Lo que vamos a devolver acá es aporte. ¿Está? Entonces aquí tenemos una función que le pasamos un sueldo y no va a devolver el aporte jubilatorio. ¿Está? Entonces, supongamos que aquí, después que los saludamos al usuario, decimos, le vamos a pedir el sueldo bruto. Var sueldo bruto. Le voy a poner otro nombre, así vemos que no coincide la variable que vamos a pasar con el parámetro. Y vamos a decirle acá, sueldo bruto igual al prom, igual a number del prom de ingrese el sueldo bruto. ¿Está? Sí. Yo pasé un par de clases y no lo encontré en los videos. ¿Number qué es bien lo que hace? Convierte a número un texto. ¿Ah? Bueno, entonces ya tenemos un sueldo bruto. Ahora vamos a llamar la función que me dice cuánto es el aporte jubilatorio. Podemos hacer así: var aporte es igual a get aporte jubilatorio de sueldo bruto. ¿Está? Fíjense, aquí estamos pidiendo el sueldo bruto, aquí lo estamos calculando y por último vamos a mostrárselo. Alert el aporte jubilatorio es y acá vamos a poner lo que era aporte. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Es decir, fíjense, tenemos esta. Vamos a clasificar un poco lo que estamos haciendo por sentencia de entrada y salida de cálculo. Esto es una sentencia de salida. En realidad se llama una función, pero la función tiene una sentencia de salida. ¿Tá? Podemos decir que es una función que produce una salida. Digamos que es una sentencia de salida que nosotros la hemos dividido, la hemos sacado del programa principal y lo hemos encapsulado en una función. ¿Tá? Bueno, acá tenemos entrada. Acá también tenemos entrada.
Acá tenemos salida, también con una función. ¿Está? Aquí tenemos entrada. Aquí tenemos un cálculo. ¿Está? Un cálculo encapsulado en una función. ¿Está? Que si bien es simple el cálculo, que es un cálculo es una multiplicación, podría ser más complejo. ¿Está? O podría cambiar el porcentaje. Mañana Macri dice no, el 11% no, el 28% del aporte calculatorio. De ahora más. Entonces, si el programa de liquidación de sueldo utilizaba varias veces el aporte, calculaba cuánto el aporte jubilatorio, con solo cambiarlo acá y poner acá 28, listo. No tendríamos que estar cambiando en un montón de lado del programa. ¿Está? Bien. Entonces, esto es una sentencia de cálculo. Y por último aquí tenemos una salida. Esto volviendo a lo que era el pseudocódigo. Esto vamos a sacarlo. Ahí está. A lo que hemos visto con pseudocódigo, con la sentencia de entrada y salida al inicio de la cursada. ¿Está? Nuestro programa va creciendo, pero sin embargo podemos seguir manteniendo las distintas tareas que estamos realizando de distintos tipos, de salida. Igual una función podría tener sentencia de entrada y salidas, si en este caso toda la función es entrada o salida, pero podríamos tener dentro de una función entrada y salida. Por ejemplo, una función que pida datos y lo muestre, podría ser. ¿Tá? Tener sentencia de entrada y salida a la misma función. ¿Tá? Eso no importa. Si nosotros esto lo ejecutamos, Ctrl+R, bueno, vamos a mostrar el logo, sistema de liquidación de su sueldo. Vamos a ahora a pedir el nombre, Pepe. Vamos a pedir el apellido, Argento. Vamos a saludarlo. Acá. Bien. No, pedir el sueldo. ¿Cuánto puede ganar Pepe Argento? 8.500 es mucho veces, ¿no? Ya. Pero, no, vamos a ponerle. No, vamos a poner 17, porque si no puedo poner. La Moni no puede ni comprar nada. Tiene dos zapatos, pero la comisión y todo. ¿Cuánto es el empleado de comercio? No, estaba por ahí, está el empleado de comercio, creo. ¿Eh? ¿7.000 nomás? Sí. Ah, 17, bueno, está bien. Bueno. Ponele que... Eso se le vaya a 25, si vende mucho. Sí, pero cómo trata a las viejas de Argento, no hemos hecho nada. Pone 19, 18, pone que vendió 2 zapatos. Ahí está. 18.000. Entonces ahora va a llamar, fíjense, a la función get aporte jubilatorio, que recibió como sueldo 18.000, lo multiplica por .11 y calcula el aporte que es 1980. ¿Tá? Y el ratón va a devolver, fíjense esto, 1980. Cuando ejecutamos ahora, vamos a encontrar que devolvió y ahora aporta acá tiene 1980. Acá coincide la variable que pusimos acá con la que usamos acá, pero podría no coincidir, es una casualidad. Entonces ahora le voy a mostrar que el aporte regulatorio de Pepe es 1980. ¿Tá? Entonces aquí estamos utilizando una función que vamos a escribirla. Esta función, ¿de qué tipo es? Es una función que recibe parámetros o argumentos y devuelve un valor. ¿Tá? Es más completita esta, ya hace más cosas. También nos quedaría dentro del siempre el tipo de funciones simples, puede haber otras cosas más complejas,
que vamos a ver más adelante. Nos quedaría una más, que es media rara, pero puede pasar, que no recibe ningún parámetro y sí devuelve un valor. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a tener un function que devuelva pi. Pi, así, ¿no? Entonces, no recibe ningún parámetro, ¿tá? Pero tiene que devolver algo. Va a devolver, creo que pi lo tengo acá, en mat, una función que viene ya con JavaScript, punto pi. ¿Tá? Bien. Entonces, este sería el ejemplo de una función que no recibe parámetros, pero devuelve un valor. ¿Ah? Entonces, muchas veces las funciones se utilizan también para que el programa principal quede más prolijo, más entendible, más chiquito y más sencillo, más fácil. Es decir, las cosas que tienen que ver más con la implementación del lenguaje, como por ejemplo, quien esté leyendo el programa principal puede ser un usuario, un programador que no sepa JavaScript, ¿tá? Que no sepa de qué manera sostiene el pi en JavaScript. Supongamos que nosotros aquí abajo, no tiene que ver con la indicación de sueldo, pero que necesitamos pi. Var pi es igual a get pi. ¿Tá? Entonces, un programador de otro lenguaje, por ejemplo, de C o de otro lenguaje, lee este pedacito del programa, es decir, el programa principal, y por más que no sé JavaScript, se da cuenta que hace, porque dice, bueno, acá muestra un logo, acá dice escriba algo, así que le está pidiendo un dato al usuario, acá también. Acá saludar, va a saludar al usuario con las variables, dice var, las variables que cargó recién, pidiendo los datos. Acá dice va a pedir el sueldo bruto. Get aporte regulatorio, acá calcula cuánto es el aporte regulatorio. Acá se lo muestra, porque dice el aporte regulatorio es tanto. Y acá dice get pi. Acá va a pedir el valor de pi. ¿Tá? Puede no saber JavaScript, pero sabe que acá está pidiendo pi porque dice el nombre de la función. Y esto, que es algo específico de la implementación de JavaScript, no tiene por qué saberlo. Y lo estamos encapsulando. Es decir, estamos con la función encapsulando características propias del lenguaje. Y podemos dejar un código del programa principal, lo que sería un main en otro lenguaje, el programa principal más limpio de cosas particulares de nuestro lenguaje. ¿Tá? Estamos dejando un código más limpio, más fácil de entender para el resto de los programadores, independientemente si domina o no domina nuestro lenguaje. ¿Tá? Entonces esa es otra de la ventaja que tenemos de usar funciones, que de alguna manera estamos encapsulando implementación de lenguajes en las funciones, y podemos estar leyendo algo más sencillo que es esto y entenderlo. ¿Tá? Otra de las particularidades, otra ventaja que tenemos es que podemos repetir, fíjense, podemos repetir el llamado como hicimos hoy de las funciones varias veces, y lo tenemos escrito una sola vez. Imagínense que tenemos un programa que pide una serie de sueldos, y yo no lo voy a hacer porque quiero dárselo como tarea, pero supongamos que, ya le voy diciendo cómo lo tiene que hacer, que le va pidiendo los distintos sueldos de cada empleado, porque quiere saber cuánto es el total a pagar, y el total a pagar lo quiere libre de aporte, porque es el neto va a depositar. La jubilación la deposita más adelante, otro día, si la deposita. Entonces, solamente quiere saber cuánto tiene que depositar en la caja de ahorro de los empleados,
entonces necesita el neto. Entonces va a pedir los sueldos de los distintos empleados de la sartería y nosotros tenemos que calcular cuánto es el neto sacándole el aporte jubilatorio y sacando también la obra social. Entonces lo que vamos a hacer ahora, esto se lo voy a poner como un ejemplito, le voy a colgar de un codepen. Vamos acá, codepen, vamos a hacer un create de un nuevo pen, vamos a pegar eso, lo voy a correr hacia anda, versión de sueldo, Pepe Sargento, hola Pepe Gento, dice bruto 18.000, no, llegó tarde 3 días y les contaron 17.100 coronavirus. Perdió el presentismo. Bien, el aporte regulatorio dice es 1881. No, bien. Vamos a salvarlo.